Bendito sea Dios. Alabamos a Dios, le damos las gracias. Hoy es un día de fiesta, hoy es un día de alegría en el Señor. Feliz domingo, hermano, hermana que me escuchas. Feliz fiesta de Pentecostés. Feliz cumpleaños a nuestra iglesia. Damos gracias a Dios por la hermosa oportunidad, por este regalo, por el don de la vida, por el medio tecnológico. Gracias, Señor. Gracias a ti que estás en sintonía. A ver, date un aplauso. Estás en sintonía. Gracias a Dios que este es un gran regalo. Nos encontramos reunidos celebrando Pentecostés. Hemos iniciado con buen pie, con lo mejor de lo mejor para el cristiano católico. Pedimos la intercesión de nuestra madre, luego tuvimos el pan eucarístico, nuestra Eucaristía, la oración máxima. Y como hoy es un día de fiesta, el Señor se complace en darnos detallitos y boquitas. Eso es lo que viene ahora. Ya después de haber comido, para que sigamos esta fiesta, lo que viene son unas boquitas, ustedes saben, un refresquito. Nos encontramos aquí para eso, para celebrar. Yo quiero invitarte en este día, en esta hora, en esta oportunidad que Dios nos regala, a que te unas conmigo para pedir la asistencia del Espíritu Santo de Dios y que me acompañes a decir: ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, oh Dios, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Bendito seas, Dios. Gracias. Gracias. Gracias por tu presencia. Gracias. Y nos signamos con la señal del cristiano en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y del Espíritu Santo. Amén. Regálame una sonrisa, a ver, regálame una sonrisa. Si me estás escuchando, regálame una sonrisa. Vamos a compartir un tema hermoso, un regalo de Dios hermoso. La vida en el Espíritu. Y si tú sabes quién es el Espíritu, si tú sabes que es un don, dale gracias a Dios. Pero de repente quizás alguien está pasando la emisora y llegaste. ¿Quién es el Espíritu? Detente allí. No cambies el dial. Y vamos a detenernos un momento para saborear este don de Dios. Para recordar quién es el Espíritu o qué es el Espíritu para muchos. Te parecerá una exageración, pero es una realidad la que vas a escuchar. Estamos en el año 2020 y aún en este año 2020, un año tan avanzado con tantas tecnologías, pero usted le pregunta a una que otra persona, ¿sabes quién es el Espíritu Santo? Y para esa persona, aún el Espíritu Santo de Dios es el gran desconocido. El gran desconocido. Y el Espíritu Santo desde siempre ha estado con nosotros. Si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras y vemos el libro del Génesis, se nos dice
Al inicio todo era un caos, mas sin embargo el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? ¿Qué hacía, hermano? Se movía sobre las aguas, aleteaba sobre la superficie de las aguas. También podemos decir del Espíritu Santo de Dios que acompañó de mil y una manera el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor a los profetas para la liberación de su pueblo. Si vamos al Nuevo Testamento encontramos ese pasaje hermoso en el cual Dios manda un mensajero a dialogar, a tratar con aquella mujer. Y luego de ese coloquio de palabras, dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, Jesucristo el Señor. Y Jesucristo el Señor, llegando a cumplir su misión, esa misión salvadora, nos dice hoy a nosotros, como lo hizo en aquel entonces, conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no vendrá a ustedes el protector, el consolador. Para que una persona me proteja, me consuele, no es cualquier cosa. Me protege una persona. Y si esta persona me protege, ¿cuánta razón tiene el catecismo de nuestra iglesia cuando nos ha enseñado que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad? ¿Recuerdas? El catecismo de chiquito y de grande nos acompaña aún. Hermanos, esta tercera persona de la Santísima Trinidad, cuando nosotros estamos meditando, compartiendo nuestro credo, nuestra profesión de fe, ¿qué decimos? Decimos, creo en el Espíritu Santo, ¿qué es qué cosa? No te escucho, ¿qué es qué cosa? Señor y dador de qué? De vida. De ese Señor, de ese dador de vida, de la vida que ofrece, de la vida que da, es la que vamos a compartir. Para algunas personas es necesario tener unos requisitos. Para otras personas es necesario tener un proceso. Para mí es necesario tener una experiencia. Y si tienes tu Biblia en mano, yo quiero invitarte a que busques el libro de Romanos, la carta hermosa de Pablo a los romanos. En el versículo 8 vamos a estar leyendo en esta ocasión del 1 al 4 y dice así: ahora pues, se acabó esta condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida te ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Esto no lo podía la ley, por cuanto la carne no le respondía. Dios entonces, para enfrentar el pecado, envió a su Hijo y lo puso de alguna manera en esa condición carnal y pecadora. Y en esa misma condenó el pecado. A raíz de eso, la perfección que proponía la ley había de verificarse en los que no andamos por los caminos de la carne, sino por los del Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora pues, dice Pablo, se acabó esta condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Decíamos hace unos instantes atrás que para algunos hay que tener una serie de requerimientos para tener una vida en el Espíritu. Para mí una experiencia. Y
Y es que cuando a mí se me habla y se me dice, para aquellos que están en Cristo Jesús, mi primera experiencia es tener un encuentro personal con Jesús. Si yo no tengo un encuentro personal con Jesús, yo no podré tener una vida en el Espíritu. El cristiano, hermano, hermana que me escuchas, no nace cristiano. El cristiano se hace cristiano. Luego del anuncio del querigma, luego del anuncio de la buena nueva, yo tomo mi decisión de aceptar o no ese anuncio de la buena nueva en mi vida. Y cuando yo tomo ese deseo profundo de decirle, sí, Señor, yo acepto ese querigma en mi vida, hermano, tu vida cambia. Nadie puede decir que ha tenido un encuentro personal con Jesucristo y que sigue siendo la misma persona. Nadie. Porque el Espíritu de Dios cambia corazones, restaura. Cuando yo tengo un encuentro personal con Dios, mi vida queda automáticamente partida en dos. Sí, escuchaste bien. Tu vida queda partida en dos. ¿Y por qué? Porque vas a tener una vida antes de tu encuentro con Jesús y una vida después de tu encuentro con Jesús. Este encuentro con Jesús no me puede dejar igual. Y cuando yo tengo este encuentro con Jesús, hermano, hermana que me escucha, yo tengo un nuevo nacimiento. Nosotros recordaremos en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, donde Jesús está conversando con Nicodemo y Jesús le dice, si no naces del agua y del Espíritu, ¿qué dice? Si no naces del agua y del Espíritu, cuando yo nazco, cuando yo renazco, luego de ese encuentro personal con el Señor, mi vida vieja ha pasado. Y tomamos entonces aquellas palabras que nos dice Pablo en Efesios, donde dice, ustedes tienen que dejar su manera anterior de vivir. El hombre viejo, cuyos deseos engañosos lo llevan a su propia destrucción. Así nos dice Pablo, es palabra de Dios en Efesios. Y luego entonces, hermanos, ante esta realidad, ante este nacimiento nuevo, luego de este encuentro con Jesús, yo debo recordar algo. Todo bautizado, si usted que me está escuchando, todo bautizado ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Todos. Y de chiquito, sí, hermana, no sabía lo que estaba pasando. Pero nuestra iglesia rica en enseñanza, nuestra iglesia maestra, nuestra iglesia madre, nos brinda el sacramento de la confirmación, donde se confirma nuestra fe, mi fe, de manera personal, de manera individual. Y luego que yo digo, sí, Señor, usted recordará cuando el obispo ahí le dio una palmadita en la mejilla, ¿lo recuerda? Claro que lo recuerda. Ahí una palmadita, se confirma mi fe. Pero el tiempo fue pasando. Y esa llama que se encendió va disminuyendo a veces por situaciones de la vida que usted conoce mejor que yo. Esa llama que se encendió y que estaba ardiendo por situaciones, por el andar, va bajando. Y usted va creciendo en edad, va creciendo en experiencias. Y llega el día entonces en que usted dice o se enfrenta
caminar con Jesús, sí, me lo presentaron. Yo hice mi primera comunión, me lo presentaron. Igualmente yo hice mi confirmación. Oh Dios, yo tengo la palabra de Dios, la palabra tuya, yo tengo la iglesia. Pero mi vida cada día es más triste. A veces me siento que mi vida está en derrota. A veces me siento frustrado. ¿Qué estará pasando? Me siento atado. No tengo la libertad que de pronto quisiera tener. Me siento esclavo. Y es que cuando el hombre y la mujer se aparta de Dios para tener una recreación de sus deseos, llega la tristeza, llega la esclavitud, porque llega el pecado. Y el Señor nos dice en Juan 8, en verdad les digo, el que vive en pecado es esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Es cosa de ver, hermano que me escuchas, tú que estás en sintonía. Tú acabaste de entrar, tú que acabaste de entrar. Nosotros estamos atravesando un momento difícil, todos lo sabemos. Y aún en ese momento difícil por el cual estamos pasando a nivel mundial, Panamá no escapa a ello. Nosotros encontramos personas que son esclavas del dinero. Personas que en medio de esta pandemia solamente piensan en sus intereses. Porque son esclavos. Esclavos del placer. Me tengo que escapar. No puedo estar sin este vicio. Porque es una persona que está como esclavizada. Se nos presenta entonces, hermano, ante la vida en el espíritu, nos dice la palabra, dos caminos. El final del verso 4 dice, camino de la carne. No somos, no andamos en los caminos de la carne, sino en los caminos del espíritu. Y agrega Pablo en los versos subsiguientes, los que se guían por la carne piensan y desean lo que es de la carne. Los que son conducidos por el espíritu van a lo espiritual. La carne tiende a la muerte, mientras que el espíritu les propone vida y paz. No hay duda de que el deseo profundo de la carne es rebeldía contra Dios. No se conforma y ni siquiera puede conformarse al querer de Dios. Por eso, los que están bajo el dominio de la carne no pueden agradar a Dios. Mas ustedes no son de la carne, sino del Espíritu, porque el Espíritu de Dios habita en ustedes. El que no tuviera el Espíritu de Cristo no sería de Cristo. Palabra de Dios. ¿Por qué no somos llenos del Espíritu Santo entonces? Si ya lo recibí, ¿dónde se fue? ¿Dónde quedó? A veces, hermanos, tenemos una doble vida. Tenemos una vida en el trabajo y tenemos una vida en la casa. A veces tenemos una vida en la iglesia y tenemos una vida en la casa. A veces tenemos una vida en los grupos y a veces tenemos una vida ¿dónde? En la casa. Cuando a veces uno piensa en esto y en la casa no somos más que unos limones, sí, limones sin azuquita y sin sal, limones
Y hay personas que de pronto te ven en la iglesia sonreídos. Hay quienes dirán, ay, hay que tomarle una fotito. ¿Sí o no, hermano? Hay que tomarle una fotito. ¿Sí? Para tenerla en casa, dirán la familia. Porque esa sonrisa solamente se le ve acá. Es bien cierto, hermanos, que la vida en el espíritu no es fácil. Sería un engaño que yo te dijera que la vida en el espíritu es solamente color de rosa. No, señor. ¿Y saben por qué? Porque tenemos un enemigo en nuestras almas. Usted y yo tenemos un enemigo que es el enemigo de Dios. El enemigo de Dios. El amigo de la carne. Satanás. El rey del pecado y de la muerte. Tener una vida en el espíritu implica una lucha, sí, señor, una lucha. Pero qué bueno es saber que en mis luchas yo no estoy solo, yo no estoy sola, porque el Espíritu de Dios me acompaña, es mi protector, es mi consolador. Cuando nosotros estamos en el mundo del pecado, el enemigo, hermanos, nos ofrece, pone delante de nosotros un banquete. ¿De qué? De cosas apetitosas. Y usted dirá, ¿sí? Explíqueme un poco más. Y yo te digo, vámonos a la carta de Gálatas, allí. Gálatas 5. ¿Lo tienes contigo? Gálatas 5. En Gálatas 5, nuestro hermano Pablo es más claro aún. Y él nos dice así en el verso 16. Por eso les digo, anden según el Espíritu y no llevarán a efecto los deseos de la carne. Repito, anden según el Espíritu y no llevarán a efecto los deseos de la carne. Y luego dice, verso 19 y subsiguientes, es fácil ver lo que viene de la carne. Libertad sexual, eso no hay que explicarlo. Impurezas, desvergüenzas, culto de los ídolos y magia. Dios está tardando mucho. Déjame ver si la vecina, el vecinito, que me dijeron un día que ahí hay un tratito, hay algo, hay un humito, una velita, porque Dios está tardando. Así que quizá Dios necesita que cosa de mi ayuda y que yo haga algo. Continúa Pablo y dice, lo que viene de la carne, odios, celos, violencias, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos, desavenencias y envidias. Palabra de Dios. ¿Vieron ese banquete extraordinario de placeres? Pero todo ello me lleva a una enemistad con Dios, porque no le pertenecen a Dios. Y agrega Pablo, es fácil ver lo que viene de la carne, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les vuelvo a declarar lo que ya les he dicho. Los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué dice Pablo? Repetimos, los que hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y por qué? Porque es Satán el que dirige estas cosas. Y él es
enemigo de Dios. Se hace amigo del enemigo de Dios. Ah, no. Pero es que a unos traguitos no me van a hacer nada. Ok, un traguito no, pero es que usted no tiene el dominio de uno. Y uno te lleva a 2, a 3, a 4 y cuando vienes a ver no sabes lo que ocurrió ayer. Celos, odios, eso yo te lo perdono, pero jamás se me va a olvidar. Jamás se me va a olvidar. ¿Es un proceder en el espíritu? Preguntamos. ¿Es un proceder en el espíritu? Es un proceder en la carne. En la carne. Pero hay una gran noticia. Hay una excelente noticia. El Señor dice que yo padecí, yo sufrí, pero resucité para darte la libertad de los hijos de Dios. ¿Para darte qué cosa? La libertad de los hijos de Dios. Y te dice así Pablo en Gálatas 5:1, sube rápidamente. Cristo nos liberó para que fuéramos realmente libres. Por eso, manténganse firmes y no se sometan de nuevo. ¿A qué? A la esclavitud. No se sometan de nuevo. Porque si yo le preguntara a usted, ¿y cuándo fue su encuentro personal? Vamos a ir en medio de esta tecnología. Hermana, hermano, ¿cuándo fue tu encuentro personal? Quizás fue en un retiro, quizás fue en una Eucaristía, quizás fue en un taller, quizás fue en una evangelización. ¿Cuándo fue? ¿Qué mes fue? ¿En qué lugar fue? Diga, recuerde allí rápidamente. Pero llega un momento en nuestras vidas en que pasa el tiempo y ¿qué ocurre? Se me presenta una tentación y solamente me voy a asomar. No, yo no voy a caer, pero yo me voy a asomar. Y en ese coqueteo, ¿qué ocurre? Quedamos nuevamente envueltos en el pecado, envueltos en eso de lo que ya nos habíamos liberado. Liberado. Y perdemos ¿qué cosa? Perdemos el empuje, ¿sí? Usted que tiene 20, 30 años, 5 años, nosotros perdemos el empuje, perdemos la fuerza, perdemos el testimonio. Por eso el hermano nos exhorta y nos dice, no caigas de nuevo en la esclavitud, porque hay alguien que te liberó. Hay alguien que te liberó. Hay alguien que pagó el precio. Y ese alguien es Jesús de Nazaret. Y Él nos ha dejado armas. El Espíritu Santo de Dios viene como Rey poderoso a darnos herramientas. ¿Para qué? Para poder alcanzar una vida en el Espíritu. Y dice así la palabra de Dios. Gálatas 5, no hemos salido de allí. En cambio, verso 22. El fruto del Espíritu es caridad, alegría y paz, paciencia, comprensión de los demás, bondad y fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Ahí no hay condenación ni ley, pues los que pertenecen a Cristo tienen crucificada la carne con sus vicios y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, dejémonos conducir por el Espíritu. Palabra de Dios hermosa, palabra de Dios.
por cada una de esas acechanzas del mal, de esos dardos que nos tira. El Señor nos tiene preparada el arma de dones, frutos buenos. Y quiero compartirte algo rapidito, en breve, que me sucedió antes de la cuarentena, antes que estuviéramos en casa. Yo tomé un taxi en Colón, ustedes saben, es Colón 16 calles, es pequeño ahí en la ciudad del centro. Y cuando yo me monto en el taxi, había ya un pasajero, lo fueron a llevar. Yo iba ahí mismo a Colón también, en una de sus calles, hermosas calles de Colón. Y de repente el otro pasajero se bajó y quedó sola con el taxista. Cuando yo quedo sola con el taxista, sin más aquí, sin más allá, él expresa lo siguiente: nadie puede decir que es fiel. Yo pensé que estaba hablando por celular. Yo alcé el rostro así para mirar, pero sus manos estaban en el timón. Y él seguía hablando. Nadie. Porque el que viene y me dice a mí que es fiel es un mentiroso. No hay nadie que es fiel, decía. Mire, ni un padre, nadie, ni un marido. Y dice, doña, ahí yo digo, oh, es conmigo. Sí, conmigo. Pero quizá usted me está escuchando, hermana, y cree que tengo 20 años, pero no, soy una doña, como dice el taxista. Una doña, dice, doña. Yo, diga, nadie puede decir que es fiel. Mira lo que a mí me pasó, me dice el taxista. Y dice, yo antes que ustedes subieran, hace un ratito, subió una muchacha. Y cuando esta muchacha se baja, yo la miro. Esa muchacha tenía una tanga. Eso es algo interior, ¿no? Ropas así. Y él siguió manifestándome todo lo que la carne en ese momento le inspiraba a que me dijera. La carne. Y yo lo escuchaba con detenimiento. Y él dice, y yo tengo a mi mujer, así me decía, yo tengo a mi mujer, doña, pero, ay, no, doña, ¿qué va? Yo a veces llego y le digo, yo te fui infiel, se lo digo porque fue la verdad. Uno tiene que ver, uno no puede andar sin ver. Ya se acercaba mi parada donde yo tenía que bajar y le digo, disculpe, caballero, es que no es un pecado ver, no es un pecado ver. El pecado es que usted se detenga en eso que está viendo y usted comience a darle rienda suelta a su imaginación y usted venga al morbo, caiga en el morbo y ya no puede controlarse y va más allá. Ya de una vez bajó la cabeza y yo dije, Señor, hasta aquí entonces llegué, porque esto que ya no está mirando la carretera, no la está mirando. Y luego entonces le digo, hay algo, caballero, que se llama dominio de sí mismo. Y eso lo da el Espíritu de Dios. Esto lo da el Espíritu de Dios. No es pecado ver. Usted vio y va a caer. Cante. Alabaré a la mire para otro lado. No alimente la carne, porque Dios le dio a usted dones, carismas, virtudes. Usted tiene frutos. Frutos tenemos. Es necesario que tengamos conciencia de los regalos inmensos que Dios nos ha dado para contrarrestar al enemigo cuando viene contra nosotros. Nosotros somos hijos e hijas de un rey poderoso, un rey que no ha perdido batallas, porque Él es Dios. Dios con nosotros. Te estoy hablando del mismo Espíritu que inspiró a Pedro, que le dio fuerzas a Pedro y a sus apóstoles. Ese mismo Espíritu hoy actúa
no ha perdido valor, no lo ha perdido. Es el mismo de ayer, de hoy y que será siempre. Porque Jesús siempre estará con nosotros. Ahora usted dirá, pero entonces, hermana, ¿cómo puedo vivir una vida en el Espíritu? Si usted conociera mi historia, usted se daría cuenta que llevo carretera. Tu carretera es nada comparada a la gracia de Dios. Tu carretera es nada comparado al poder de Dios, a la misericordia de Dios, a la bondad de Dios. ¿Cómo puedes tú, al igual que yo, vivir una vida en el Espíritu, hermano? Busquemos la santidad. Busca la santidad. ¿Y qué es ser santo? A ver, ahí donde estás en tu iglesia doméstica, tienes compañía, pregunta, ¿qué es ser santo para ti? ¿Qué es ser santo? Ah, no, es una cosa muy dura, eso en este siglo que va, no puede ser. Ser santo, hermanos y hermanas, no es nada más y nada menos que hacer la voluntad de Dios. Ser santo es dejar que la luz de Cristo toque mi vida. No estar chifiando, hago un alto y dejo que esta luz penetre mi corazón. ¿Cómo puedo yo, hermana, hacer esto? Pidiendo la fuerza que viene de lo alto. Pidiendo la fuerza que viene de Dios. Una persona para ser santa tiene que vaciarse de sí misma para que Dios pueda llenarla. Sí, en ese alto que usted va a hacer y que yo voy a hacer, le vamos a decir a Dios, Señor, te entrego, porque Él es un caballero, ¿ah? Él no va a venir a quitarte nada si usted no le dice, yo te lo entrego, lo que soy y lo que tengo, Dios. Mi vida está llena, mi corazón está lleno de basura, Señor, de orgía, de borrachera, de odio, de sed de venganza, de hipocresía. Y yo tomo la decisión, oh Dios, de darte todo eso. Allí entonces, hermano, hermana, tu corazón queda vacío y puede llegar Dios con su poder sanador. Y tenemos un paso más hacia la santidad. La santidad, hermano, no es un derecho, o sea, que solamente es para unos cuantos. ¿Ah? No. La santidad es para todos. ¿Escuchaste bien? ¿La santidad para quién es? Para todos es la santidad, para todos. ¿Cómo vivir, hermana? En el Espíritu. Viviendo en fe. ¿Ya? ¿Viviendo en qué? Viviendo en fe. Nosotros, y digo nosotros, hablando especialmente de los católicos, porque estamos en familia. Nosotros creemos en Dios, claro que creemos en Dios, pero ¿le creemos a Dios? ¿Ya usted le cree? Porque usted sabe que hasta el enemigo cree, pero ¿le crees? ¿Crees que Él te puede hacer nueva criatura? ¿Lo crees? ¿Tú crees que Dios puede reestructurar tu vida? ¿Crees? Cuando nosotros vamos al Evangelio de Marcos 6, ahí se narra que Jesús volvió a su tierra.
y que él se quedó admirado de la incredulidad de la gente. Y no pudo hacer allí, dice la palabra de Dios en Marcos 6, no pudo hacer allí más que sanar unos cuantos enfermos, unos cuantos, por la incredulidad de la gente. Hermano, Dios es poderoso. Dios todo lo puede. Pero hay algo en ti y en mí que frena el poder de Dios. ¿Sabes qué es? Tu incredulidad. Mi incredulidad. Eso que me lleva a no esperar, a querer hacer las cosas con mi fuerza, porque Él está demorando. Y hoy en esta mañana, el Señor te dice, espera en mí. Espera en mí. Si sabes esperar en mí, yo te daré. Bendito sea Dios. Pero tienes que esperar, tienes que creer. ¿Qué es la fe? La fe es que yo no lo estoy viendo, pero yo sé que ahí está. No lo estoy viendo, pero sé que allí está. Freno, ese frenito lo tienes tú. ¿Ya? Siendo orantes. Tenemos que orar, hermanos. Siendo orantes. No basta con que nosotros, ay, qué bonito, qué lindo, mira que en él o que en ella Dios es bueno. Hermano, ¿qué tienes? Ay, estoy triste, sí. Ay, pero tú tienes que saber que tienes que hablar con Dios. ¿Por qué? Porque en el otro, en mi vecina, o a mi madrina, o a mi tío, el Señor le escuchó y le resolvió. Pero ¿y a ti? No es bueno estar hablando de Dios y no conversamos con Dios. Estar hablando de Jesús, pero yo no converso con Jesús. Yo no sé cuáles son sus sentimientos, cuáles son sus pensamientos. Tenemos que llegar, hermanos, a aquel momento en que está bien. Yo voy a dialogar con Él, porque esa es la oración. Yo le hablo y Él me escucha. Pero cuando Él me va a hablar, ay, el arroz se me está quemando. Ay, voy tarde para el trabajo. Ay, me llamaron por el teléfono, entonces no lo escucho. Entonces ahí no hay oración. Orar es, yo le hablo y Él me escucha. Él me habla y yo le escucho. Y se van uniendo su corazón y mi corazón. Y vamos haciendo una sola cosa hermosa, rica. Y de pronto yo no sé qué más decirle. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu viene en mi ayuda. En mi ayuda. Y me pone las palabras. Y me pone los gemidos. Y mi corazón se llena de gozo. Se llena de alegría. Hermanos, nosotros tenemos que saber que el Señor nos invita a ser sus testigos. Testigos de su poder, de lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Pero nos invita a ser testigos libres. Nosotros a veces estamos, usted recuerda los cometas, un cometa, si eso que el niño tiene en el piso, ¿ya? Y luego usted va corriendo y eso se va elevando, pero la cometa usted la va dirigiendo y cuando está más arriba, y usted recuerda eso, y el niñito ahí, a veces el papá corriendo y la mamá también, pero el cometa es completamente libre. No. Lo dirige el niño o el papá o la mamá. Está dirigiendo ¿qué cosa? Esa cometa. Te encuentras en la situación del cometa donde ya no estás en tierra porque te elevaste, pero tienes un cordel, tienes un hilo que te mantiene todavía atado, que te mantiene atada. ¿Lo tienes?
Pídele al Espíritu de Dios que pueda hacer qué cosa, cortar ese hilo para que seas completamente ¿qué? Libre, para que aproveches a plenitud la vida que el Espíritu vino a darte. Dice Jesús, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo quiero invitarte en este momento. Yo quiero invitarte en este momento a que tú cierres la Biblia, ciérrala. Cierra la Biblia, respira profundo. Y yo quiero invitarte a que le digamos al Señor que queremos su presencia en nuestra vida para poder ser testigos fieles. Porque ahorita mismo somos testigos infieles. Yo quiero pedirte que te unas conmigo en un solo corazón y que le digamos a Dios, yo sé, Señor, que tú eres el mismo de ayer, que tú eres el mismo de ayer, y ahora te pido que me llenes, Dios, que me sanes, Dios. Derrama tu unción sobre mí y sobre mi familia que tanto lo necesita. Oh Dios, primero a mí que te necesito para ser tu testigo fiel. Derrama la unción sobre mi vida, Dios. Así como le hablaste a los profetas, háblame a mí, Señor. Encarnaste al Mesías y levantaste la iglesia y te digo gracias, oh Dios. Oh sí, como dulce huésped del alma. Por eso que no vi que Tenía tu morada en mí, tu morada. Sopla sobre mí, sopla. Dame de tu gracia, Señor. Enciende mi boca, Señor, y que mi boca siempre te alabe. Por encima de las dificultades, por encima de los problemas. Yo te digo, Dios, que enciendas mi boca con tu poder y que siempre yo pueda sonreírle a la vida, Dios. Porque tú me das el gozo. Que yo siempre pueda sonreírle a la vida, porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Bendito sea. Gracias, oh Dios, muchas gracias. Gracias por estos momentos que nos permiten estar todos unidos en un solo corazón, en un solo espíritu. Permite, oh Dios, que tu palabra haya encontrado buena tierra, donde los frutos, Señor, de vida se vean, donde corran ríos de agua viva, y yo pueda ser testigo de tu poder, de tu amor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y decimos, gracias. Gracias, Señor. Bendito seas. Bendito seas. Date un abrazo, hermana, hermano, tú mismo. Y experimenta la presencia maravillosa de Dios. Derrámate, oh Dios, derrámate. Respira profundo, hermana, hermano. Llena tu vida de la gracia de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, porque tu amor supera a cualquier amor. Gracias, Señor. Te amamos. Y hoy, día, Señor, del nacimiento de nuestra iglesia, te decimos gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias. Respira profundo, hermana. Respira profundo. Y quiero invitarte a que te signes con
con la señal del cristiano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. No te escucho. Amén. Ahora di gracias, Señor. Gracias. Vamos a ver. Para este cumpleaños de nuestra iglesia, aplausos. Para el cumpleaños de nuestra iglesia, aplausos. Para quien lo hizo, aplauso. A ver, que se sienta la alegría, que se sienta el gozo, que solo da el Espíritu Santo de Dios, hermanos. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de bendición para ti y para los tuyos. Paz y bien, que sigamos en esta fiesta disfrutando de las maravillas que solamente nos da nuestro gran Dios.